7:35 de la mañana de este lunes 11 de noviembre, en que tenemos una temperatura en este minuto en Santiago de 9,7 grados y una proyección de 29 grados para hoy. Bueno, la semana que pasó y también lo que viene esta semana tiene que ver con recoger este clima pesimista que se vuelve a instalar sobre la economía, en momentos donde también se discute el CAE y en momentos donde también hay en curso, ¿no es cierto?, la segunda vuelta de la elección de gobernadores. ¿Y por qué lo pongo? Porque finalmente los climas de la política van también siempre muy de la mano o influyen en esas elecciones. Tenemos en línea al presidente de Renovación Nacional y senador Rodrigo Galilea. Muy buenos días, senador. ¿Cómo le va? Muy bien, buenos días, Claudia. Encantado de tener este Muchas contacto. gracias, muchas gracias, porque además es una semana importante, hay discusión sobre el presupuesto y también es importante ver cuáles son aquí las señales que ha dado Hacienda Ujú. para... Entonces mi pregunta previo, digamos, como a la base, es ¿cuánto condiciona la discusión del presupuesto en el Congreso el IMASEC, las preocupaciones que están dando vuelta hoy día respecto de las proyecciones de crecimiento que tiene el país para este año? ¿Influyen y de qué manera? A ver, tú hiciste muy pocas palabras, una pregunta que es larga de responder, Claudia, pero Ya. yo diría que lo primero es que efectivamente haber tenido un IMASEC cero con inflación de 1% es una noticia que es una noticia mala. No hay que disimularla de ninguna manera, hay que saber enfrentarla y saber corregir todo lo que se pueda corregir para que esto no siga sucediendo. Ujú. Un país que camina en ese sendero, evidentemente que es un país que no camina bien. Pero la semana pasada, en la discusión del presupuesto, creo que hubo una señal muy, muy importante, un acuerdo muy importante, que de alguna manera permite ir poniendo las cosas en orden. Y eso tan importante, voy a tratar de resumirlo en pocas palabras, tiene que ver primero con una rebaja muy relevante en lo que era el crecimiento del gasto para el año 2025. Ujú. Yo sé que estas cosas son bastante técnicas y difíciles de explicar así en fácil, pero eh, uno de los problemas que tenemos en el presupuesto 2024 y que se preveía para el 2025 es mucho gasto para el nivel de crecimiento de la economía. Y Sí. esto es igual que cualquier familia, si uno empieza a gastar mucho más de lo que produce, finalmente se produce y llega una crisis. Y por tanto, Hacienda, y en esto le doy los reconocimientos al ministro Marcel, conversando largamente sobre el punto, él estuvo de acuerdo y propuso una rebaja del orden de $600 millones, Sí. lo que significa que el crecimiento del gasto va a ser del 2% para el próximo año, que es ya un rango razonable para lo que se espera cómo sea el comportamiento de la economía el 2025. Y en segundo lugar, que es muy relevante también en el tema presupuestario, es que se acordó hacer una revisión y se tomaron compromisos respecto de cómo se calcula el ingreso del país. Parte de las dudas y de las conversaciones y las discusiones las últimas semanas tenían que ver no solamente con el gasto, sino que también con la proyección de ingresos. Mm. O sea, en palabras muy sencillas, bueno, ¿cuánto va a entrar Sí. al, A la al, caja. al fisco, Claro. a la caja? ¿Y por qué? Porque de acuerdo a toda la información que teníamos, y esto había sido advertido hace algún tiempo por el Consejo Fiscal Autónomo, y si uno comparaba las cuentas fiscales de septiembre del año 2023 con septiembre del año 2024, claramente estábamos muy caídos Ujú. en la proyección de ingresos. Y por supuesto que uno puede estimar con más optimismo o menos optimismo lo que debió ocurrir los últimos 3 meses del año, pero todo indica que finalmente el presupuesto, el déficit para este 2024 no se va a cumplir, no tanto por incumplimientos del gasto, Ujú. sino que porque los ingresos van a estar lejos de lo que se había presupuestado en su momento. Ya. Entonces, Sí. Claudia, se tomó un compromiso.
el gobierno va a tomar una asesoría externa que permita mejores metodologías para calcular ingresos. Esto va a ser además revisado por el Consejo Fiscal Autónomo y vamos a llegar a una propuesta de ingresos y un cálculo definitivo de ingresos para el 2025 en base a las cuentas fiscales efectivas del año 2024, que va a ser un dato que vamos a tener en febrero o marzo, y de acuerdo a eso, el gobierno, de ser necesario, va a presentar en ese momento, es decir, al terminar el primer trimestre, una nueva propuesta de cómo deben comportarse los egresos del país, los gastos del país, en base a esta nueva este nuevo cálculo de ingresos en base a la asesoría externa. Entonces, perdón por el trabalengua, pero creo que son buenas señales que han sido bien recibidas y que creo que colaboran a que el país ande mejor. Ya, eso quiere decir que haya habido un cambio de actitud de parte del gobierno, que el propio ministro Mario Marcel ha sido más flexible y que esto podría también, por lo tanto, hacer más expedito el acuerdo o la discusión, al menos, del presupuesto. Yo creo que el ministro Marcel, y por eso hace un ratito decía, le doy su mérito, hizo algo que yo no había visto nunca, que es una rebaja presupuestaria y una rebaja bastante contundente. Estamos todos de acuerdo de que si seguimos con déficit del 2, del 2,5, eventualmente del 3%, eso termina siendo muy, muy complejo para el país. Y por lo tanto, agradezco esa actitud del ministro Marcel. Tenemos que ser capaces de traducir después esto ahora en un presupuesto que se haga cargo de las demandas, de las prioridades que nosotros sentimos que tiene el país. Ya, en ese punto, senador, perdón que le interrumpa, Rodrigo Galilea, presidente de Renovación Nacional y senador por ese partido, es importante lo siguiente, porque cuando se habló de que no hay cambio de gabinete, que la oposición lo estaba pidiendo a gritos, la razón, y le explica bien la vocera de gobierno en una entrevista ayer en el diario La Tercera, es que primero el presidente no quiere someterse a las presiones o a las peticiones de la oposición, pero segundo porque quiere llevar adelante su agenda con cambios muy emblemáticos. Estamos hablando del CAE, estamos hablando de la deuda histórica de los profesores, estamos hablando de reforma previsional. Cuando usted habla de cuáles ustedes creen que son las prioridades, ¿incorporan estas prioridades que el gobierno ha puesto sobre la mesa o le parece que no están alineadas con lo que el país requiere en este minuto? A ver, el presidente ha puesto énfasis en sus discursos, al menos en el tema del CAE, esta solución del CAE, que va con muchas otras cosas asociadas, de financiamiento de educación superior, en fin, que creo que va a ser una discusión larga, ¿ya? Y por lo tanto no es parte todavía, el presupuesto entra ahora en lo que técnicamente es el primer trámite a la Cámara de Diputados. Así que ahí se va a tener que aclarar cuánto de eso está considerado en el presupuesto. Lo mismo con este acuerdo de pago de deuda histórica de los profesores, y lo mismo con pensiones, que eso sí que no está en principio considerado acá, porque los ingresos para un acuerdo en pensiones va por otro camino. El presupuesto tiene algunas subidas que parecen ser muy altas. Cultura crece en cerca de 150 millones de dólares. Eso queremos revisarla bien porque está asociado además con obligaciones de gasto de los gobiernos regionales en cultura. No es porque nadie tenga algún problema con la cultura, sino que porque los gobiernos regionales también tienen otro tipo de problemáticas, como son, por ejemplo, necesidades sociales, el tema de hogares de la idea ancianos, sería, adultos mayores, etc. Entonces, bajar un poco la propuesta en cultura. Yo creo que la discusión vamos a revisar probablemente unos 20 temas particularmente importantes, en que ustedes vieron el fin de semana el tema de gasto en defensa, básicamente personal del ejército, al cual cada vez le pedimos más cosas, pero no va asociado a un incremento de presupuesto. Entonces probablemente, y es lo que ocurre en casi todas las discusiones de presupuesto, vamos a terminar diciendo, mire, usted gobierno propone subir 100 pesos acá, ¿sabe qué? Subamos solo 50 pesos allá, porque
hay que poner 50 pesos más en tal otra parte que parece estar un poco baja. Entonces, esa es una discusión normal que se da todos los años Pero y que esperamos tenga un buen final. Pero previamente ya está a la disposición de que probablemente hay que ajustar la propuesta, más allá, digamos, del acuerdo al que llegaron y del reconocimiento que hizo el ministro Mario Marcel, cuando usted plantea, por ejemplo, en lo que ha señalado el comandante en jefe del ejército, de que solo hay financiamiento para el 23% de los soldados. Ese es un punto. Cuando vemos la crisis que hay en los hospitales y la demanda que se está haciendo para poder llegar a fin de año y cuál va a ser el presupuesto del próximo año, me imagino que el gobierno va a tener que ceder mucho más de lo que ya ha cedido, ¿o no? No sé si la palabra correcta es ceder en esto, ¿Ya? Claudia. Ujú. Es una revisión que se hace. Esto viene de un trabajo un poco más largo Sí. en las comisiones específicas de presupuesto, en que se dejan planteadas algunas temáticas. Se dejan planteadas normalmente en que no se votan ciertas partidas porque hay dudas. Entonces, ahora ya entramos en tierra derecha de decir, oiga, en tal área usted propone aumentar X, Mm, sabe que al Congreso le parece que eso es mucho, que debería sí. aumentar menos acá y aumentar más allá. Y esa es la conversación que esperamos se dé en buenos términos a contar de Sí. hoy día. Hay algo interesante, y usted lo sabe bien, no solo como senador, sino que como presidente de Renovación Nacional, que tiene que ver con una crítica que viene tomando fuerza hace ya rato, y es que la política no está pudiendo llegar a acuerdos, que la fragmentación de la política no está permitiendo, ¿no es cierto?, aterrizar en acuerdos que sean potentes para la ciudadanía, y por lo tanto la desconfianza o la distancia se empieza a marcar. ¿Y por qué se lo planteo? Porque no sé qué tanto le preocupa lo que venía en la encuesta Academia de ayer, cuando hay un 81% de chilenos que considera positiva la imagen de Nayib Bukele. ¿Ve ahí A ver, algún punto de preocupación a su juicio o no vamos, necesariamente? espérate, vamos, Por vamos por parte. partes. Lo primero, efectivamente, el tema de fragmentación en el Congreso hace difícil las relaciones internas en el Poder Legislativo y probablemente aún más difícil las relaciones con el Poder Ejecutivo. Y esto vale para cualquier gobierno. Y es por eso, y dejo pasado el mensaje, yo conversé de nuevo la semana pasada con el ministro Elizalde. Creo que avanzar en esto que se llama reformas políticas o reformas electorales me parece muy relevante. Ujú. Tenemos que tener un sistema político y electoral que permita o favorezca la permanencia de partidos políticos más grandes, más permanentes, que de alguna manera se hagan responsables de lo que efectivamente ocurra, que tengan visiones de mayoría, de grupos que representan grupos amplios de la sociedad y no llenarse de partidos muy identitarios con los cuales es muy difícil efectivamente llegar a acuerdos. Así que ese es un Ya, tema ese es un que está punto. pendiente y que tenemos que intentar resolverlo hasta donde se pueda, pero cualquier paso que se dé en ese sentido me parece que sería Ya. una cosa extremadamente buena para el país. Y lo segundo, en esta encuesta de CADEM respecto de personalidades internacionales, efectivamente el líder que parece ser más popular entre los chilenos, de los líderes internacionales, es Bukele, Ujú. el presidente de El Salvador, lo cual está asociado a este tema, a la principal preocupación de los chilenos, que es seguridad. ¿Y por qué? Porque Bukele pareciera haber sido hasta ahora particularmente exitoso en el combate a la delincuencia con las bandas de allá que se llaman las maras, Sí. con estas mega cárceles. Bueno, yo creo que todos hemos visto a los presos parecían tenerlos ordenaditos, así, en cárceles de miles de presos. Eh, Está bien, ese es el dato. Yo tengo personalmente reparos respecto a la estrategia de Bukele, sobre todo de la permanencia en el tiempo y de cómo ha ido deteriorándose las reglas de la democracia en El Salvador con miras a obtener éxito en la persecución de la delincuencia. Y esto es algo que ojalá no nos ocurra en Chile. Tenemos que ser capaces de combatir la Ujú. delincuencia, pero sin deteriorar las reglas de la democracia en el país. Sí. Yo sé que no es fácil, sé que requiere compromiso de todos para que eso no ocurra, pero ese es el camino que tenemos que seguir. Sí. Los países más seguros y los mejores países del mundo logran conjugar Ujú. un gran respeto
a la democracia, a los derechos humanos y también ser eficientes en el combate con el crimen organizado. Y eso es lo que tenemos que intentar hacer en Chile. Pero usted ve eso y se lo planteo de la siguiente manera, cuando se lo planteo no solo porque sea un dato de la encuesta, es porque también si uno hace el seguimiento de muchas otras encuestas más profundas, con más campo territorial, hay un porcentaje de chilenos y chilenas que han ido acrecentando su decisión de que prefieren someter sus libertades personales a cambio de seguridad. Es decir, podría haber aquí también, ¿no es cierto?, un empalme entre una figura como Bukele y una sensación de la ciudadanía que prefiere renunciar a libertades personales para tener seguridad. Y eso para el mundo de la política, y usted preside un partido político, puede ser una amenaza, en el sentido de lo que usted señala, de que es un liderazgo que puede pasar por alto las reglas de la democracia. Mira, Claudia, Sí. esto es muy simple al final del día. Si tú no puedes salir a la calle con tranquilidad, evidentemente, y sientes que tus hijos no pueden salir a la calle con tranquilidad y no pueden hacer nada con tranquilidad porque el crimen organizado se apoderó de una ciudad, evidentemente tú estás dispuesto, tú, yo y cualquiera, está dispuesto a ceder muchas cosas en aras de que esto se solucione. Porque lo primero, y en esto no hay que confundirse nunca, el primer deber de un Estado, o sea, la razón de ser, por qué comienzan los Estados, es justamente para dar seguridad, para que las personas puedan andar por la calle tranquilas y no sea la ley del más fuerte la que predomina en la calle. Si es que eso tú no sientes que está asegurado o mínimamente asegurado, efectivamente empiezas a hacer concesiones. Claro. Y las concesiones pueden ser muy duras y muy terribles en el largo plazo. Y por eso decía, no podemos llegar a transitar ese camino, porque cuando uno empieza a lesionar no solamente la seguridad, sino que después por intentar solucionar problemas de seguridad, empiezas a lesionar lo que son las reglas de la democracia, de buen vivir, del respeto a los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente hiciste un negocio muy, muy complejo que probablemente no se sostiene además En ni el en el largo plazo. mediano ni en el largo plazo. Bien. Así que ese es un desafío que tenemos todo como país, principalmente, por supuesto, quienes ejercemos Sí. cargos públicos. Sí, por eso le planteaba, porque estamos también en la discusión de la agenda de seguridad y me imagino que este tipo de datos influyen en el debate que se está dando en torno a eso. Pero nos quedan solo 2 minutitos. Senador Rodrigo Galilea, comenzó ya, finalmente se levantó el banderín para la elección de gobernadores. ¿Qué se juega en estas elecciones de aquí al 24 de noviembre? Son muy locales, yo sé que son muy locales, pero pareciera ser que se están llenando, ¿no es cierto?, de una energía que tiene que ver casi como con un plebiscito hacia el gobierno. A ver, el cargo de gobernador regional, Claudia, es un cargo importante. Sí. Yo fui intendente 4 años de mi región, de la región del Maule, y por tanto tengo perfecta conciencia de lo que se puede hacer cuando hay buenas gestiones a nivel regional, buena coordinación con las municipalidades, buenas coordinaciones con los ministerios, etcétera. Son cargos, que quizás tienen poca visibilidad, pero que son muy, muy importantes. Hay varios gobernadores que ya fueron definidos en el país y creo que son 9 las segundas vueltas 11. en Chile. ¿Son 11? Sí. Ya, 11. En 11 regiones. En 11 regiones, probablemente las miradas van a estar muy puestas en Santiago, en Valparaíso, en Concepción. Y muy bien que esto sea así. Nosotros consideramos que en las que nos toca que hay que hacer cambios. Lo que ocurrió a nivel de muchísimos gobiernos regionales, y lamentablemente el de la región metropolitana no fue una excepción, con un muy mal manejo, voy a llegar hasta ahí nomás para no pisar callos, todo lo que ocurrió con los casos, con Procultura, con traspasos absolutamente millonarios, de proyectos que no tienen ningún sentido y prácticamente ningún impacto, y que en otros casos fueron derechamente para una especie de financiamiento ilegal de la política, son cosas que tienen que cambiar. Y por eso es que en muchas partes proponemos